Hola a todos, en este video vamos a ver qué fue de la vida de los actores de Sledge Hammer, o también conocida como Martillo Hammer. Esta serie satírica estadounidense se mantuvo en el aire durante 2 temporadas, desde el año 1986 hasta 1988. La serie fue creada por Alan Spencer y la protagonizó David Rush en el papel del inspector Sledgehammer. La serie nació a partir de una mezcla entre Harry el Sucio y el Superagente 86, dejando su huella en la televisión de los años 80. Pese a su corta estadía en el aire, el show ganó un gran número de fans que lo transformó en un programa de culto. Y si querés saber qué actor trabajó como profesor dando clases de inglés, quédate hasta el final para descubrir qué fue de la vida de estos actores. Empecemos. Pero antes de adentrarnos en la vida de los actores, hablemos de algunas curiosidades sobre la serie. La introducción del programa nos mostraba imágenes sensuales del revólver Magnum 44 de Sledge, descansando en una alfombra de raso, acompañado por la música de Danny Elfman. Era un momento icónico cuando Sledge giraba su revólver como un vaquero mientras decía su famosa frase. Originalmente Sledge apuntaba directamente al televidente, pero los ejecutivos consideraron que podría ser demasiado violento y temieron posibles demandas por ataques cardíacos. Como resultado, Hammer apareció disparando ligeramente en ángulo, añadiendo así un toque de humor absurdo que caracterizó toda la serie. Curiosamente, la frase icónica "confía en mí, sé exactamente lo que hago" no era la frase verdadera del personaje. En una entrevista, el director reveló que la original era "estoy loco, pero sé lo que estoy haciendo". Sin embargo, la cadena ABC optó por cambiar la frase, evitando así que el personaje fuera identificado como una persona con problemas mentales. Debido al éxito en la pantalla, Martillo Hammer se trasladó al universo de los cómics, de la mano de Marvel. Si bien estas historietas generaron mucha expectativa, sus bajas ventas hicieron que solo salieran 2 números. A lo largo de los años, Alan Spencer, el creador de la serie, ha recibido propuestas para hacer un remake de la serie que lo catapultó a la fama. Lo cierto es que estas nunca se concretaron. En 2020, Spencer reveló sus planes al respecto. "Estoy trabajando en un nuevo guión y un piloto, adaptando al personaje a los tiempos contemporáneos. Prefiero que esta versión que estoy desarrollando ahora encuentre su lugar en una plataforma de streaming". Su creador, Alan Spencer, se mantuvo activo en la industria del entretenimiento y continuó trabajando en varios proyectos de comedia. Su estilo distintivo y su influencia en la comedia contemporánea siguen siendo apreciados por los amantes del humor absurdo. Dirigió la película Linda, Loca y Peligrosa en 1993 y creó la serie Bullet in the Face en 2012. Además participó como guionista en la serie piloto The Ghost Rider en 1990. Anne-Marie Martin, quien interpretó a la compañera de Sledge, Dory Duro, actualmente tiene 65 años. Su carrera no se limitó a la actuación, ya que también se destacó como guionista y productora. En 1976, audicionó para el papel de la princesa Leia en la primera película de la Guerra de las Galaxias. Interpretó a Gwen Davis en la telenovela Day of Our Lives a principios de 1980. Anteriormente actuaba bajo su nombre real, Eddie Benton, incluyendo proyectos como la fallida serie telefilm piloto Doctor Strange de 1978, y apareció en las películas Una noche para morir, The Boogans y una breve aparición en Halloween 2, así como numerosos papeles como invitada en series de televisión. Tras finalizar la serie, decidió abandonar la actuación. Años después se casó con el escritor Michael Crichton, autor del universo de Jurassic Park, y el matrimonio estuvo detrás del guión de la película Twister de 1996. Con el tiempo, Martin abandonó el mundo del cine por completo y se dedicó a otra de sus grandes pasiones, las competencias ecuestres. Incluso llegó a representar al equipo de Estados Unidos a nivel internacional dentro de esta disciplina. Harrison Page, quien dio vida al Capitán Trunk, tiene un extenso historial en la actuación. Participó en la serie Jack Alerta Roja como el juez Edward Clancy y compartió pantalla con Jean-Claude Van Damme en el éxito de taquilla Corazón de León en 1990. Se destacó con papeles notables en películas de culto como Vixen de 1968 y Más allá del Valle de las Muñecas en 1970, ambas dirigidas por Russ Meyer, y en series populares como Los Duques de Hazzard, Kung Fu,
Kojak, Bonanza y Columbo. Page creció en los años 50 en Brooklyn, Nueva York. Allí comenzó a interesarse por la música y en sus primeros años trabajó como músico en varios grupos. Pronto descubrió que tenía un talento especial para el canto y comenzó a actuar en clubes nocturnos y otros lugares de entretenimiento a lo largo de la costa este de Estados Unidos. También tuvo varios trabajos temporales para mantenerse a sí mismo, incluyendo el trabajo en un almacén. Finalmente, Page decidió trasladarse a Los Ángeles para perseguir su sueño en la música. Allí tenía muchos amigos que ya estaban trabajando en la industria musical y pronto hizo conexiones que lo llevaron a trabajar con algunos de los artistas más populares de la época. Aunque disfrutaba de su trabajo como músico, comenzó a perseguir nuevos desafíos y oportunidades creativas. Fue entonces cuando comenzó a experimentar con la actuación, tomando participaciones en pequeñas producciones de teatro local. Esto lo llevó a conseguir su primer papel en una película en 1969. Apareció en numerosas series de televisión y películas durante las décadas de los 70 y 80. Actualmente, a sus 82 años, sigue activo en la industria de la actuación, y su última aparición fue en la película Magazine Dreams, de este año 2023. David Rush, quien interpretó al intrépido y temerario detective Sledgehammer después de la serie, ha tenido una carrera sólida en el teatro, cine y televisión. Comenzó su carrera dentro de la industria después de los 30 años. Antes trabajó como escritor y profesor, dando clases de inglés en un colegio de Minnesota. Su nombre comenzó a hacerse conocido por ser uno de los que ayudó a refundar el Victory Gardens Theater de esa emblemática ciudad. Ha aparecido en series como Beat y Suits. También lo hemos visto en películas como Cobra, junto a Brigitte Nielsen, interpretando el papel de fotógrafo. Protagonizó la sitcom Nurses a principios de 1990 y también participó en películas como The Sentinel y Vuelo 93, esta última basada en los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 con el vuelo 93 de United Airlines, que se estrelló en Pensilvania. Otros éxitos cinematográficos incluyen Just Married en 2003, Burn After Reading en 2008 y Hombres de Negro 3 en 2012, donde interpretó al agente X. Su última aparición fue entre 2018 y 2023, donde interpretó a Carl Mueller en la popular serie de HBO Succession. A pesar de la fama y popularidad que alcanzó gracias a su papel icónico como el torpe y violento detective que patrullaba las calles de San Francisco, tuvo dificultades para liberarse de la asociación con el personaje. Aunque participó en diversos proyectos cinematográficos y televisivos, no logró encontrar otro papel que igualara la importancia de Martillo Hammer en su carrera. Actualmente, a sus 77 años, sigue siendo un actor activo en la industria. En los últimos meses han surgido rumores sobre un posible remake de la serie que lo catapultó a la fama en la década de los 80. Está casado desde hace 4 décadas con Heather Lockton, quien hizo una aparición especial en Martillo Hammer interpretando a su ex esposa. El actor disfruta de su vida familiar en su residencia en Santa Bárbara, California. Y con esto llegamos al final de este video. Espero que hayan disfrutado descubriendo qué fue de la vida de los actores de Martillo Hammer. Y si te gustó el video, te invito a dejarme tu like. Y no olvides suscribirte. Nos vemos en un próximo video.